Bienvenidos a la casa de las tinieblas. Fíjense que esta historia le pasó a un camionero y fue en los años, finales de los años 80 al norte de México, y la historia va así como él la contó. Dice él que venía proveniente del sur de México, para ser más exactos, venía desde Campeche con una carga, creo que era de frutas. Se traía varias frutas que pues requerían de un cuidado especial, como el mango, plátanos, etcétera. Entonces dice que le tocó un viaje pues algo difícil, porque el transportar ese tipo de producto pues requiere estar revisando siempre la refrigeración. También requiere que pues sea un viaje ágil, y en aquel tiempo pues se hacían muchas cosas que hoy no se permiten. Por ejemplo, a los transportistas se les exigía demasiado, o sea, a veces no lo dejaban ni descansar, todo para que la carga llegara pues a tiempo, ¿no? Aparte de que en aquellos tiempos no había tantos, y por ello hoy en día, si tú violas una de estas reglas, como por ejemplo el manejar sin descansar, pues puedes ser sancionado, o tal vez te puedan revocar tu licencia de chofer de tráiler. En aquel tiempo no era así. En aquel tiempo muchas personas trabajaban en trailers y ni siquiera traían licencia. Muchas cosas se permitían. El caso es que este trailero cuenta que cuando él salió desde Campeche, era en la madrugada, era alrededor de las 3 de la madrugada. Y dice que salió a toda prisa. Dice que estuvo en algunas ocasiones a punto de salirse de la carretera en las curvas, porque llevaba demasiado peso. Pero en aquel tiempo, como les digo, pues se permitían todas esas cosas, y los traileros tenían muchísima presión. Si hay algún trailero de aquellos tiempos, pues no me dejará mentir. El caso es que ese trailero dice que estuvo pasando pues todos los estados, que es Jalisco, Michoacán, Durango, hacia el norte. Dice que cuando llegó a una ciudad del norte, una ciudad fronteriza, por fin ahí dejó la carga, porque otra persona se iba a encargar de cruzarla hacia Estados Unidos. Él llegó súper cansado. Dice que fue un calvario traer esa carga. De hecho, fue el viaje más difícil de su vida, más estresante, y fue el viaje donde se le exigió más el pues usar todas sus habilidades, ¿no? Sus habilidades allí como chofer fueron puestas a prueba, y pues con mucho esfuerzo la logró pasar. Dice que estuvo como les comentaba, dice que en varias ocasiones él estuvo a punto de salirse de la carretera, y en Durango, en una de las carreteras más difíciles, que hay un pedazo que se llama, creo que es el Cañón del Diablo, o algo así. Y dice que esta carretera es muy, ahorita ya no se usa para transporte, pero antes era una de las únicas rutas que había hacia el norte. Y dice que era una carretera tan difícil y sobre todo tan peligrosa, que muchos de esos compañeros pues murieron allí. Entonces, cuando pasó por allí, creo que se llama el Espinazo del Diablo. Pueden buscarla en internet, y es una carretera que ya ahorita pues pasan solamente como turistas, ¿no? Motociclistas, etcétera. Y dice que esta carretera pues cobró la vida de muchos de sus compañeros, y él tenía mucho miedo de pasar por allí. Pero dice que cuando pasó por allí, era ya de noche. Dice que sintió que algo le jaló la caja del tráiler, como si alguien quisiera tirarlo. Dijo, fue un movimiento que en serio era antinatural. Cuando estás manejando un tráiler, tú conoces tu carga y conoces el peso y cómo se comporta la unidad, y dice que fue como un jalón, como si alguien quisiera aventarlo al barranco. Dice que ahí se asustó muchísimo, tanto así que tuvo que parar un rato ya pasando ese lugar para descansar y pues para ubicarse de nuevo, ¿no? Porque dice que quedó súper asustado. El caso es que dice esta persona que cuando ya llegó acá a la frontera, ya entregó la carga y todo, pues hizo el papeleo de entrega y así. Dice que le dieron una advertencia, una multa, y él dijo que pues se preguntó el por qué, y dice que porque trajo la caja del tráiler, la que traía él llena de frutas, estaba dañada. Y él le dijo, pues ¿cómo? O sea, no tuve ningún accidente.
y dice que él fue a ver la caja, lo llevaron a ver la caja y toda la caja, toda, así por los lados y por atrás incluso, estaba con unos aruños muy grandes, como si alguien hubiese aruñado, o no aruñado, sino ¿cómo se dice? Arañado más bien, la caja del tráiler. Esos arañazos eran grandes, pero no perforaron el metal, sino que simplemente dejaron marcas. Y era como si alguien estuviera rascando la caja, digámoslo así. Él se asustó muchísimo, pero como les recalcó que él no se acordaba haber tenido algún tipo de incidente, pues hasta ahí la dejaron, simplemente le dejaron una multa monetaria, por supuesto, para arreglar la caja de tráiler. Y pues no pudo hacer nada más este hombre, así que ni modo, tuvo que pagar eso. Estaba súper molesto porque pues esa multa significaba pagar la mitad del dinero que le darían por ese viaje. Y también significaba que iba a tener ya un récord negativo en su historial. Y pues eso le iba a afectar de cierta manera, así que se enojó muchísimo. Allí se quedó en esa ciudad, estuvo alrededor de unos 3 días, porque estaba esperando otro viaje que venía de Estados Unidos, una caja ya vacía, y la cual tendría que llevar de nuevo hasta la ciudad de Campeche, creo. Entonces esta persona dice que ya no quería hacer ese viaje, estaba algo molesto, pero ahí le dijeron que pues tenía que hacerlo, o si no, pues tendrían que renunciarlo a la empresa. Así que se tuvo que aguantar porque tenía familia. Dice él que cuando estuvo allí en ese hotel, estaba descansando pues a gusto, ¿no? Y dice que de repente miraba que un niño corría. Había una alberca allí y el niño corría alrededor de la alberca y se desaparecía. Él pensó que era pues un niño que estaba hospedado ahí junto con sus padres y de travieso se salió a andar correteando, ¿no? Era un niño, dice que tenía el pelo largo. En aquellos tiempos, en los 80, se usaba un peinado que era como que le dejaban al niño le dejaban el pelo larguito como con un tupé así y atrás más largo, así como el niño de la película del Resplandor, no sé si has visto esa película, pues más o menos así era el corte, pero dice que tenía el cabello muy negro. El niño era blanco pero con el cabello muy negro. Dice que se reía así como muy feliz y siempre andaba corriendo, o sea, nunca pudo verle el rostro, porque siempre este niño estaba en movimiento. Así que dice que no le tomó más atención y hasta el último día lo siguió viendo al niño, pero así nada más que pasaba. Hasta que un día el último día ya cuando se iba a ir, que entregó la habitación, pues se llenó de curiosidad y le preguntó al que cuidaba ahí que si de quién era el niño que andaba corriendo todos los días, que pasaba ahí, porque pues se le hizo muy raro ver un niño solo corriendo por ahí. A lo que la persona le contestó que no había niños allí en ese hotel, que estaban solamente puros adultos hospedados. De hecho, el encargado del hotel se llenó de curiosidad también y fue a revisar el hotel, o sea, fue a revisar que no anduviera un niño por ahí vagando o algo. Pero no encontraron absolutamente nada, así que así quedó nada más. Y el trailero se tuvo que ir porque pues tenía que trabajar, ¿no? Cuenta esta persona, este trailero, que cuando él ya le entregaron de nueva cuenta la caja, era otra caja pues que no estaba arañada, y le dijeron que por favor que cuidara mucho la caja y que no, por favor, que no le hiciera daño. O sea, ya lo tenían catalogado como una persona que dañaba las cosas. Esto le molestó muchísimo, así que tomando el tráiler con la caja vacía se emprendió su viaje hacia el sur. Y así lo hizo, pero dice que cuando llegó, todavía no salía de ese estado de la frontera de México y con Estados Unidos, todavía no salía de allí cuando él sintió que se sentía muy cansado. O sea, sentía que no había descansado lo suficiente y sentía que tenía que parar un rato a dormir. Así que para esto paró en una zona donde los traileros acostumbraban a pararse para descansar antes. A esto se les llamaba paraderos. Siempre en estos paraderos había un tipo de casita hecha así, donde vendían comida, café, etcétera. Y allí llegaban los traileros para pues descansar un rato, estirarse, ir al baño, que el baño en ese tiempo era el cerro, no había baños. Entonces dice que esta persona se estacionó ahí para dormir un poco, al menos 1 hora, 2 horas. Y dice que
Cuando en eso que estaba profundamente dormido, algo lo despertó así abruptamente y sintió que algo estaba como tocando la caja, como que la estaba arañando. O sea, se escuchaban esos ruidos. Esta persona no sabía qué estaba pasando, así que se levantó de inmediato, tomó su lámpara y también tomó su pistola porque antes andaban armados, y se bajó a verificar qué estaba pasando, y en eso miró que la caja estaba aruñada, presentaba aruños de nuevo. Esos arañazos eran los mismos que presentaba la otra caja. Entonces él allí se dice que ya no supo qué pensar, se enojó muchísimo, sacó su pistola, encañonó su pistola, la preparó para disparar y empezó a darle vueltas a la caja de tráiler y no miró nada. En eso él miró, ya cuando se detuvo, él miró que estaba una miniatura de persona abajo del tráiler, entre la sombra, entre las llantas, y se reía como un niño. Dice que ahí se le llenó el cuerpo de escalofríos, sintió que eso era algo malo, tanto así que cuando él quiso salir de ahí, o sea, subirse a su tráiler, le temblaban las piernas y no podía caminar, no le respondían las piernas. Quedó como paralizado de las piernas. Entonces, como pudo, mientras pasaba todo eso, él dijo que empezó a escuchar a esta personita caminar como jugando. Y allí se dio cuenta que, por la forma y todo, dice que se dio cuenta que era el mismo niño que miró en el hotel. Así que allí él quiso correr, quiso hacer todo, pero no pudo. Y a duras penas pudo subirse a su tráiler y cerrarlo. Dice que empezó a orar en su mente, a rezar y todo, y se tranquilizó un poco hasta que pudo encender el tráiler y lo pudo echar en marcha. Dice que en el camino él iba asustado, gritando que sí que había sido todo eso, y empezó a pedir auxilio por el radio. Pero en aquel tiempo no había tanto tráiler cercano como hoy. Hoy seguramente si pides auxilio rápidamente te vas a encontrar a un amigo trailero, pero aquí no. Entonces pasaron algunos minutos y él tenía la esperanza de encontrarse a un trailero que viniese de regreso o algo para pedirle auxilio. Algunos traileros respondieron a su llamado por radio, pero le dijeron que se encontraba kilómetros alejados de él. Entonces que le aconsejaron que aguardara, que pronto estarían pues más cerca y podrían ayudarlo. Entonces esta persona, el trailero, dice que mejor siguió su camino, quería alejarse de esa zona, estaba con mucho miedo. Entonces allí fue cuando él supo que algo estaba mal, porque sintió que debía de ver a través, él tenía un tipo espejo, un retrovisor, digámoslo así, que él lo personalizó para poder ver más el camino hacia atrás. Claro, esto no se puede ver con la caja, casi no se usa, menos lo que trae en camarote. Pero él lo puso simplemente para él estar viendo, porque él estaba acostumbrado a manejar así. Y allí guardaba él fotitos de sus hijos y cosas así. Dice que él quiso voltear a ver a las fotos de sus hijos para tranquilizarse. Y en eso dice que él miró al niño que había visto en el hotel, con su tupé y todo. Pero dice que la cara de él era algo diabólica. Y dice que él se empezó a reír allí, lo miró a través del espejo. Y dice que miró que tenía unos grandes dientes, como colmillos, pero grandes. Una sonrisa muy grande, extremadamente grande. Y que eran puros colmillos lo que tenía deformados este niño. Y se empezó a reír de él allí. Y dice que él solamente pegó un grito, sintió que su cuerpo se heló, se paralizó y ya nos despertó. Allí seguramente se desmayó esta persona. Y dice que cuando despertó él, lo estaban sacando ya del tráiler, ya lo habían sacado y lo llevaban en una camilla. El tráiler siguió su curso y al parecer simplemente se hizo a un lado, se salió del camino y volcó. Pero agraciadamente esta persona solamente recibió moretones, y lo que sí fue algo muy extraño es que presentaba rasguños en gran parte de su cuerpo. Esos rasguños eran uniformes, eran
de como si fuese una mano así de 4 dedos. Y estos arañazos que traía en el cuerpo, pues no eran por el golpe que se dio o por el accidente que tuvo en el tráiler. Más bien los médicos dijeron que era algo muy extraño, ya que estos aruños, estos arañazos, presentaban el mismo patrón que se encontraron en la caja de tráiler. Allí las cosas cambiaron. Sus jefes, los dueños de la compañía, pues estaban súper enojados con él porque pues les había echado a perder una unidad que pues no es nada barata, ¿no? Y ya le habían advertido que le iban a correr. Lo quisieron correr y todo, pero él metió un abogado porque había circunstancias como por ejemplo esos tipos de arañazos que no estaban dentro de lo normal. Al final esta persona les ganó el juicio y tuvo una indemnización. Dice este señor que desde ahí él ya dejó de ser trailero, que se buscó otro trabajo. Dice que encontró trabajos como velador o estar trabajando en alguna fábrica, algo así. Pero nunca jamás él volvió a manejar un trailer. Dice que le quedó esa experiencia para toda la vida y que así le pagaran miles de dólares, él jamás manejaría un trailer. Aparte de que hoy pues ya es un señor ya de edad avanzada. Pero dice que nunca se le va a olvidar esa cara de ese niño. Dice que él piensa que era un demonio que andaba rondándolo y que andaba rondando el lugar también. Y dice también que él piensa que tal vez este demonio pues fue a causa de varios trabajos de brujería que le hacían a él por parte de compañeros envidiosos que no aguantaban que él tuviera éxito, porque él era un trailero muy cotizado, su reputación le precedía y siempre lo preferían a él ante todo porque era una persona que no tomaba, no tenía vicios, ni siquiera fumaba, aparte era súper responsable y honrado sobre todo, o sea, no robaba. Eso muchos jefes hoy en día quisieran un empleado así, pero no, desgraciadamente cada vez hay menos personas así. Así que este señor pues tenía mucho éxito en su trabajo y por eso despertó muchas envidias y le hicieron ese tipo de trabajo. También así dice que este demonio no solamente lo atacó a él, sino que ya era una constante que atacaba a traileros o a personas que viajaban de noche, de madrugada. Y dicen que también sufrieron lo mismo, sus autos presentaban arañazos alrededor y que también miraban a este niño en la carretera y que le pasaban el carro por encima y como que no le pasaba nada, era como un tipo fantasma. Bueno, dice este señor que hay muchos traileros que saben esta historia y que seguramente si escuchan esta historia se van a acordar o van a saber de esta historia. Y pues me gustaría a mí que si tú eres una de esas personas o eres una persona joven y tu papá o tu abuelo te contó esa historia en su tiempo, por favor déjalo en los comentarios y vamos a ver si esta historia en realidad pasó, que a mí se me hace una historia en serio muy espeluznante y sobre todo muy interesante. Y yo en cierta manera sí le creo al señor, porque ese señor pues ahí está en internet, ahí se puede corroborar que hizo una denuncia, también se puede corroborar su historia, su identidad, que por supuesto no la voy a poner aquí porque no quiero yo que esa persona sea molestada y sobre todo pues que esa persona se llene otra vez, que tenga que revivir toda esa historia, ya que esa historia solamente la contó a allegados. En sí, esta persona hoy en día tiene una vida muy pacífica, es una vida que disfruta, tiene su familia, sus nietos, sus bisnietos ya también. Y pues tiene una vida, digámoslo así, que le está recompensando todo eso que pasó en aquel viaje que hizo desde la ciudad de Campeche hasta pues el norte del país, hasta una ciudad fronteriza. Dice también que a él lo han invitado así a varios programas de radio para contar esa historia, pero él no ha querido porque él sabe que mucha gente ha sido lastimada por esta criatura y no quiere él revivir eso. Dice también, ha dado el consejo de que no viajen de noche los traileros, y si viajan de noche que lo hagan acompañado, ya que ahí es donde se presentan muchas cosas en la carretera. Hay muchas almas, dice él, que están penando en la carretera, almas de personas que murieron y no pueden irse, o almas de
personas también que sí pueden irse pero no quieren quedarse en este plano, y pues se manifiestan de muchas personas queriendo llamar la atención. Dice que tengas mucho cuidado con estas, pues con este tipo de situaciones, que mejor te cuides, viajes de día, que descanses por las noches, que en sí, si tú te mueres o te pasa algo, pues eres reemplazable inmediatamente, así que mejor cuídate tú primero y después lo que es la empresa, los dineros. Este video ha terminado, amigos, espero que les haya gustado esta historia. A mí la verdad me dio mucho miedo cuando la escuché, y espero también que te haya dado miedo a ti. Espero que la hayas escuchado de noche, y espero también que nos sigas en el siguiente video, en la siguiente historia, que seguramente también estará muy interesante. Hasta pronto, bye bye.